Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 2, llamamiento de Ezequiel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu amor y misericordia. Al abrir tu palabra solicitamos la dirección y el acompañamiento de tu Santo Espíritu para que nos des entendimiento y podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Que el Espíritu Santo motive nuestros corazones a obedecer y a seguir tus pisadas. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das y por todos tus cuidados. En Jesús lo pedimos. Amén. El capítulo 2 de Ezequiel es la continuación de la visión que comenzó en el capítulo 1, en donde el gran mensaje es: Jehová está en el trono, nada ocurre por casualidad, Dios está al control. Ahora el Señor le hace el llamado directo a Ezequiel a realizar un ministerio que no era fácil, pero debía hacerse. En los versículos 1 al 5, aparece la comisión que el Señor le confía a Ezequiel. La visión del trono de Dios era tan maravillosa que Ezequiel cayó postrado ante la presencia del Señor. Se sintió pequeño, incapaz de estar ante la presencia de la majestad del cielo. Cuando nos postramos ante la majestad del cielo, entonces es cuando nos damos cuenta de nuestra incapacidad, y es en ese momento cuando el Señor nos llama a hacer una gran obra para Él. Leamos el versículo 1. Y me dijo: oh hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Así que Dios lo llama y le dice hijo de hombre. Esta es una manera en que frecuentemente el Señor se refiere a Ezequiel. 93 veces aparece esta expresión en este libro. Es para recordarle a Ezequiel y a nosotros que es humano, una persona común y corriente a quien el Señor llama para realizar una tarea de comunicar el mensaje de Dios para salvar. Dios escoge a los hombres para salvar a los hombres. Esta es una tarea que Dios no ha puesto a los ángeles, la ha designado a los hombres, y todo el que se considere hijo de Dios no puede evadir esa responsabilidad. Elena de White nos dice: como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige a los ángeles que nunca cayeron, sino a los seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes trata de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitaba a la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un medio de tener comunicaciones entre Dios y el hombre. Libro Servicio Cristiano, página 13. Dios llamó a un hombre igual a ellos para comunicar una verdad salvadora. Dios nos envía a nosotros con esa misma tarea: salvar a nuestros semejantes. Ahora, Dios le dice a Ezequiel: levántate, ponte de pie, que te voy a dar una tarea. Recordemos que Ezequiel estaba postrado en el piso. La visión lo había abrumado tanto, se sentía indigno de estar ante la presencia del Señor. Otros profetas tuvieron esa misma experiencia y cayeron postrados, algunos sin fuerza, al ser llamados al servicio divino. Estos profetas, en primer lugar, fueron inducidos a que sintieran su propia debilidad. Después llegó el poder divino que los activó, devolviéndoles la fuerza y capacitándolos para recibir la comunicación especial. Sigamos con Ezequiel capítulo 2, versículos 2 al 5. Mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: oh hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel.
a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo te envío a esta gente de rostro endurecido y de corazón empedernido, y les dirás: así ha dicho el Señor Dios, ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que ha habido un profeta entre ellos. Aquí vemos varios elementos que debemos considerar. Número 1, la profecía es uno de los dones del Espíritu. El llamamiento a ejercer el cargo de profeta no depende de una elección personal, sino de una designación divina. Dios lo llama al oficio profético. Él no se autollamó, él no elige ser profeta, él no va a comunicar lo que le parece. Dios es quien lo llamó y Dios es el que da el mensaje. Tú y yo no podemos elegir el oficio de profeta, así que nadie puede aparecerse en la iglesia llamándose profeta, porque esto no es correcto. En segundo lugar, la recepción del Espíritu Santo que imparte el don profético es la evidencia del llamamiento genuino. Cualquier pretensión de haber recibido ese don sin ese prerequisito necesario será falso. Cuando Ezequiel fue llamado, el Espíritu entró en él provocándole un estado que en lenguaje profético se llama estar en el Espíritu. Mientras el profeta está en el Espíritu, puede parecerle que realiza viajes por lugares distantes a pesar de que no dé siquiera un paso. En tercer lugar, ahora Dios le da un oficio especial a Ezequías. Su obra de salvar o evangelizar no era en un país extranjero, no era salir a aprender otra cultura. Su obra era para salvar a su propia gente, a su pueblo, un pueblo necio, rebelde, que no quiere escuchar. A veces creemos que la labor de evangelización se haría en un país extranjero, pero eres misionero enviado a tu vecindario, a tu familia, a tus amigos. Dios envía a Ezequiel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Este término gente es el que se usa para describir a los gentiles. Este pueblo de Israel, que debía ser luz de salvación, se había rebelado contra Dios, que llegó a ser comparado con los paganos. Elena de White nos recuerda: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Consejos para la Iglesia, página 104. El Señor nos ha confiado una tarea especial que no podemos olvidar, no podemos pasar por alto. En cuarto lugar, el profeta debe ahora levantarse y decir: así ha dicho el Señor. La tarea encomendada a Ezequiel es la tarea encomendada a cada maestro de la palabra, a cada expositor de la verdad divina. La palabra de Dios no debe ser mezclada con opiniones humanas, solo debe exponerse las cosas que Dios ha revelado. Eso le da autoridad al mensaje dado. La nación estaba en ruinas y no había mejora. Ezequiel necesitaba esa garantía que el mensaje que iba a impartir provenía de Dios. En quinto lugar, ahora el Señor lo envía a predicar a gente que no quiere escuchar. Recuerden que el plan de Dios es salvar a todos los seres humanos. A todos se les debe conceder la oportunidad de salvación. Así que, a pesar de que no quieran escuchar, debe predicarles para que siempre conozcan que hubo profeta entre ellos. Es decir, para que reconozcan que Dios no los ha olvidado, que Dios quiere salvarlos, que Dios todavía está disponible para ellos y para que en el momento del juicio no tengan excusa. Entonces el Señor le da instrucciones especiales al profeta sobre la tarea que debía realizar. Versículos 6 y 7. Pero tú, hijo de hombre, no temas de ellos ni de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones, no temas de sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Tú pues les hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Varias enseñanzas podemos tomar de estos versículos. Número 1. Ezequiel iba a sufrir oposición de gobernantes, de sacerdotes y de falsos profetas. Se burlarían de él, lo calumniarían, lo acusarían, pero en todo eso no debía ceder ante los intentos de intimidarlo
o ante los temores que lo descorazonaban y acosaban por todos lados. En segundo lugar, el mensaje es claro. Ezequiel, tú predicarás entre espinos y zarzas, entre moras y escorpiones. Meterse en medio de una cantidad de plantas llenas de espinas no es una experiencia nada agradable. Ahora, una picada de un escorpión es dolorosa, da fiebre, se hincha, en lugar de la picadura arde. Va a ser malentendido, va a ser objeto de burlas, va a ser objeto de calumnias, de ataques. Pero el mensaje es, no temas. Y además de eso le dice, y tú, hijo de hombre, no les des temor, ni tengas miedo de sus palabras. Este es el mensaje que Dios le da a sus mensajeros fieles. No debemos temer porque el Señor está a nuestro lado. Dios nos ha llamado a cumplir una tarea y debemos cumplirla y proclamar el mensaje de Dios y no el nuestro, no nuestras opiniones, no nuestros pareceres. Pero al proclamar y ante la oposición no tengamos temor al Señor, porque Él está a nuestro lado. Y entonces recibe una orden particular de parte de Dios. Debes comer el libro. Versículos 8 al 10. Pero tú, oh hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. No seas rebelde como esta casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a decir. Entonces miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de pergamino. Lo extendió delante de mí y aquí que estaba escrito por el derecho y por el revés. En él estaban escritos las lamentaciones y gemidos y ayes. Vamos a mirar este pasaje en dos partes. Lo primero es que se le pide al profeta que no se deje contaminar por la actitud del pueblo, que no sea él rebelde al llamado divino. En una sociedad llena de maldad y apostasía, donde se cuestionaba a Dios y su poder, puede convertirse en una tentación grande unirse con los rebeldes. Recordemos que esa es nuestra tendencia pecaminosa. Hay un veneno sutil en la atmósfera de una sociedad impía. Es difícil que una persona tenga fe cuando está entre quienes no tienen fe, sobre todo cuando se finge tener las mismas esperanzas y aspiraciones que él alberga. Por eso el mayor peligro emana de adentro y no de afuera. Permanecer fiel al Señor se requiere una entrega total al Señor. En segundo lugar, el profeta recibe la orden de comerse el libro. Este es un símbolo apropiado. A fin de impartir a sus prójimos, el maestro debe recibir primero el mensaje de Dios. Así como el alimento físico recibido en el cuerpo se convierte en carne, sangre y huesos, así también el mensaje debe entrar en lo más íntimo del ser. Debe llegar a ser parte integral de su pensamiento y de su vida. De esta manera podrá enseñar correctamente a otros. Elena de White nos dice, en esta época de tinieblas morales se necesita algo más que la teoría pura para mover a las almas. Los ministros deben tener una conexión viva con Dios, deben predicar creyendo lo que dicen. Las verdades vivas pronunciadas por los labios de un hombre de Dios harán que los pecadores tiemblen y los convictos clamen. Jehová es Dios y estoy resuelto a ponerme de su lado. El mensajero de Dios jamás deberá cesar en su empeño por recibir más luz y poder de lo alto. Debe esforzarse, orar y esperar en medio del desaliento y la oscuridad, determinado a obtener un profundo conocimiento de las Escrituras y desarrollar todos los dones. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 439. El mensaje debe entrar en lo más íntimo, debe penetrar el ser y entonces llegar a ser una parte integral del pensamiento y de la vida. En tercer lugar, el profeta ve que el libro se le extiende para que lo tome. No se dice exactamente quién se lo da, pero se cree que fue uno de los seres vivientes. Pero el mensaje tiene su origen en Dios. En cuarto lugar, ahora el libro que recibe para comer Ezequiel, dice, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Ezequiel presenta el mensaje de Dios, pero este mensaje de Dios es un llamado de amor, y recordemos que el castigo era el último recurso del Señor para llamar a este pueblo al arrepentimiento. Dios desea que Ezequiel entienda el mensaje de Dios, lo haga parte de su ser y lo comparta
con los demás. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha llamado a ser sus mensajeros de paz y amor. No solo nos llama para que experimentemos su amor, su perdón y nos gocemos en sus bendiciones. También nos ha asignado una tarea, porque estas bendiciones conllevan la responsabilidad de impartirla a otros, porque nosotros somos la voz, las manos y los pies de Dios para salvar a nuestros semejantes. Esta es una tarea que requiere nuestra total consagración. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.